Dichoso aquel que escucha la palabra del Señor, la guarda en su corazón y le da cumplimiento. Dichosa tú, María, escuchaste la palabra del Señor, la guardaste en tu corazón y le diste cumplimiento. Dichosa te llaman todas las generaciones, escuchaste la palabra del Señor, la guardaste en tu corazón y le diste cumplimiento. Dichoso aquel que escucha la palabra del Señor, la guarda en su corazón y le da cumplimiento. Dichosa tú, María, escuchaste la palabra del Señor, la guardaste en tu corazón y le diste cumplimiento. Muy buenos días para todos, recibiendo sus saludos allí desde la transmisión. Estaba viendo todos los que se han conectado. Gracias a ustedes por estar allí siempre presentes, por querer ofrecer la Eucaristía juntos, Eucaristía que con amor celebramos por sus intenciones, por sus necesidades, por todo lo que es una acción de gracias para nosotros. Hoy queremos celebrar en especial, pedir por el eterno descanso de los fieles difuntos de la familia López Pineda, en la intención de Norma López Pineda. Esta semana comentaremos también a otros hermanos que nos piden orar por ellos el eterno descanso. Mañana María Gregoria Gutiérrez, el miércoles Gloria Mejía de Álvarez y Guillermo Álvarez, el jueves Esther María Santarenas. Así les iré comentando las intenciones de esta semana. Oremos pues al buen Dios para que, como decía la canción, seamos dichosos al creer la palabra del Señor y al querer vivir también esa palabra del Señor, como hoy nos mostrará la palabra, lo vivió Esteban, el primer mártir de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, pidamos a Dios que perdone nuestros pecados, nuestras faltas de amor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas despojarnos del hombre viejo con sus tendencias, para que vivamos la vida nueva a la que nos llamas con las gracias propias de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos en casa para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo.
unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean
en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy lunes y en estos próximos días escucharemos estos dos textos de la Escritura no relacionados entre sí. Tiene que ver la primera lectura con el Evangelio de Juan. Viene a presentarnos el capítulo 6. Hechos de los Apóstoles nos está mostrando el martirio de San Esteban, que es presentado como una imitación del martirio de Cristo. Y el capítulo 6 nos mostrará el discurso de Jesús eucarístico como el pan de vida después de la multiplicación de los panes. Los escucharemos durante estos días. Jesús nos confronta hoy con esta pregunta que le hace quienes fueron a buscarlo: ¿por qué me están buscando? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Es solamente que lo buscamos por lo que Él nos da? Y es cierto que recibimos muchos dones, muchas cosas que Dios nos concede, pero no sé si buscamos a Jesús mismo por lo que Él significa en sí mismo y para nuestra vida, para nuestras propias vidas, la de cada uno de nosotros. La relación que yo veo, claro, tiene una relación, el martirio de Esteban con Cristo, no con este pedacito del Evangelio. Yo creo que de Esteban sin duda se puede decir que creyó tanto en Jesús, tanto. Se conmovió tanto al experimentar a conocer ese Cristo, que se dedicó a trabajar lo que Él dijo. Se dedicó a trabajar en las obras del reino de Dios, en las obras de su amigo. Así entendió de una. Nos dice que fue tal la fe de Esteban que, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos. ¿Cómo sería eso? Yo no creo que Esteban no estuviera estudiando para hacer milagros, ¿cierto? Ni estuviera siguiendo a Cristo para ser importante. No. Ese mismo lo siguió. Y eso le acarreó, pues, que no les gustara esto a los de la sinagoga y a otros. No eran capaces de hacer frente a la sabiduría del Espíritu con que Él hablaba. Y entonces se fueron contra Él. Y sin embargo, al irse contra Él, fijando su mirada, pensando que iban a encontrar un malandro, un brujo, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, eran cosas tan lindas que decía que al rostro les pareció el rostro de un ángel. O sea, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería la bondad y el resplandor de Esteban que vieron eso? Las obras de Jesús. Yo creo que, pues, sobra decirlo, eso es un cristiano, el que hace las obras del reino de Dios tiene que resplandecer. Y el Evangelio de Juan, que no es de los más comprensibles ni de los más simpáticos, porque acabamos de celebrar una Semana Santa un poco extraña, diría yo, como extraña. No podemos salir de casa, tenemos muchas limitaciones, pero la palabra de Dios nos da una clave para vivir también en estos tiempos. También nosotros buscamos a Jesús. Dice, bueno, ¿por qué buscamos a Jesús? Y en algunos la respuesta es que parece que no lo encontramos. No sé, ¿dónde está Jesús? En estos días hemos reflexionado, claro, es Jesús. Hemos visto al Señor, como los apóstoles, como Tomás, como los de Maús, como las mujeres que fueron al sepulcro. Hemos visto al Señor. Parece que se ha ido, pero Él está. Decíamos ahorita antes aquí de la Eucaristía, Él está y se muestra y se hace el encontradizo y nos dice una cosa: lo que tenemos que oír, no lo que queremos nosotros oír. Nos dice lo que tenemos que oír.
Hoy nos está diciendo, entre muchas cosas, la primera es esa. ¿Por qué me buscan? Ustedes me buscan porque comieron pan. Incluso la pone más duro. Han visto signos y les dice Jesús, ustedes no creen, no me buscan, no porque han visto signos, sino porque tienen como necesidad de que yo les remedie asuntos materiales. Y nos da las dos claves. Trabajen. Ahorita que todos salimos a trabajar, bueno, algunos sectores salieron a trabajar hoy. Salieron a trabajar por el alimento que perece. Pero el Señor nos está llamando, así estemos guardados o en la calle, donde sea, a trabajar por el alimento que no perece. Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos trabajando ustedes y yo por el alimento que no perece? ¿Cómo estamos trabajando para que esa Eucaristía en nosotros actúe, nos la apropiemos y se haga realidad y se haga vida? Es una verdad que todos, antes de eso, tenemos que purificar nuestras motivaciones, purificar nuestro corazón. Eso es como los intereses. Unos están trabajando en unas cosas por puro interés, por puro interesados, que eso, hay un buen interés, el de las cosas de Dios, pero hay unos intereses que son muy pasajeros, son muy inmediatos. Remediarnos el hambre de ahora. Me voy también con esta frase: estómago con hambre no reza. Es parte de la caridad cristiana. Pero los que tenemos la posibilidad de tener el estómago con cierto alimento material, cuando estamos trabajando para que nosotros nos apropiemos más del alimento que perdura para la vida eterna. Eso es lo que dice el Señor, el que les dará el Hijo del Hombre. Entonces, claro, uno puede comenzar a seguir a Cristo por muchos motivos claros. Nosotros decíamos, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Qué nos motivó? Por muchas gratificaciones, claro, quizá inconscientes, hay muchas gratificaciones al principio y mucho entusiasmo cuando comenzamos a seguir al Señor, y eso está bien. Muy triste sería comenzar un camino sin alegría, ¿cierto? Y dicen, no, qué pereza. Pero no siempre quedaremos saciados como los 5,000 que se cruzaron con Jesús la semana pasada. No, nada, les dio hambre, claro. A veces habrá algo de hambre, a veces habrá algo de caos, a veces hay oscuridad total. Todo forma parte del seguimiento de Cristo. Pero hay que trabajar por eso. ¿Por qué me buscan? ¿Para que les solucione problemas inmediatos? ¿O me buscan por el alimento que no perece, que perdura para la vida eterna? Hay que trabajar por eso. Entonces ustedes dirán, ¿cómo trabaja uno por eso? Hasta la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Entonces la respuesta es, la obra de Dios está en que crean en el que Él, Dios, ha enviado. O sea, creer en Jesús. A veces hay una respuesta muy inmediatista, muy facilista, y nosotros decimos muy popularmente, pónganse a rezar. Tal vez entenderemos rezar como pegámonos de las cosas de Dios, pero textualmente pongámonos a rezar, no, pues pongámonos a creer en Dios. Es pedirle a Dios que de verdad anhelemos con ardor la vida y la felicidad eternas, lo que nos está diciendo, y la realización de todas nuestras esperanzas aquí, contando con que si Él no es capaz, porque es que Él no es un supermercado ni es un abastecedor de necesidades, si Él sí es capaz de hacer todo, pero si en Él la voluntad de Él está no concedernos cuantas cosas le pedimos, no es que la esperanza nuestra se acabó, la fe se acabó, que eso es lo que muchos estamos mal enseñados. Si Dios no puede, entonces yo no creo en Él. No. Él sacia ante todo nuestra hambre, primero de identidad, de quiénes somos, y segundo, después de saber quiénes somos,
lo que somos capaces y hacia dónde vamos. Esas son las preguntas del ser en la filosofía. ¿Quién soy? ¿Para qué soy? ¿Para qué existo? ¿Y para dónde voy? Y el existencialismo cristiano, la vida cristiana es esa. Soy hijo de Dios, soy hermano en Cristo del prójimo y busco la vida eterna, y así Él es nuestro pan de vida, nuestro alimento. Y cuando ya Él nos haga entender y nos haga llenar un poco esas expectativas, nos va guiando, nos da fuerza para poder llevar a un mundo que espera el alimento de reconciliación y de alegría, llevarle a ellos también ese alimento que solamente Dios, por medio de Cristo, puede darnos en plenitud, no hay más. La invitación es esa, a esforzarnos, pero esforzarnos de verdad, por acercarnos más a Él, o sea, por creer más en Él. Uno puede empezar creyendo a poquito, pero hay que empezar sintonizando, porque la luz de este mundo nos mantiene muy enceguecidos, e ir pasando a la luz de Dios, donde no todas las cosas son comprensibles, ni todas las cosas son conforme a nuestra voluntad, pero es esforzarnos por acercarnos más a Él y llegar a ser más como Él, porque tenemos en nuestro corazón la impronta de su amor, de eso se trata. Trabajemos por eso, por purificar la semejanza nuestra, porque la imagen está allí, asemejarnos más a Dios en nuestras actitudes y sobre todo alimentarnos del pan de vida, que es lo que viene a ser ejemplo en las actitudes y en esas acciones, ejemplo de Esteban. Ojalá podamos estar llenos de esa gracia del Señor. Depende de nosotros, solo de nosotros, si lo queremos, y el poder de Dios. Dios puede todo lo que sea a través de nosotros, si nosotros nos dejamos tocar por su gracia, por ese don maravilloso, para que el Señor le dé razón a nuestra vida, no para los demás, sino para cada uno de nosotros, y encontremos esa felicidad desde aquí y ayudemos a otros a que encuentren la felicidad aquí en cualquier situación o circunstancia que vivan. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan y por este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo de los hombres. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo a este altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de nosotros ese sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus familias. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas de este sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario y es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce hacia ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria,
Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Rigoberto, con todos los obispos, presbíteros, diáconos y con todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan entender los signos de los tiempos y discernirlos a la luz de la fe. Se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Encomendemos a nuestros difuntos, los difuntos de la familia López Pineda, quienes han muerto en estos días. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y en comunión con todos ellos te alabaremos y te glorificaremos por siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Qué bueno decirle o que escuche Dios estas palabras que de corazón le vamos a decir con todo el amor y con toda la fe. Digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre Santo, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les doy, la paz les dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe, y ayúdanos con tu palabra para que nos concedas la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Deseémonos mutuamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. De nuevo les recuerdo que martes, jueves y sábado estará la secretaria de la parroquia en el despacho atendiendo anotación de Eucaristías, de pronto documentos que requieran o alguna otra diligencia de parte del despacho, en el horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Muchos dicen: pero es que es el horario impar. Claro, puerta cerrada y no podemos, y se tocará allí afuera, se toca y se le puede abrir a quien necesite,
Por eso les doy el teléfono 346-8920, lo colocamos en el Facebook para quienes necesiten dirigencia en los días que la cédula expara. No podemos someterla a ella a una sanción y no tenemos dos secretarias, solamente está ella y ella es la que responde por esto. Entonces, y tampoco estamos autorizados para abrir, pues, salir a trabajar, solamente estamos haciéndolo por servicio a ustedes y también por facilitar quienes deseen anotar las intenciones, quienes deseen hacer alguna donación para los ancianitos y los mercados, una donación para la parroquia, también se necesita, por supuesto. Para ello está la información de la secretaria, de Mireya. Les recuerdo que dentro de 15 días, yo me equivoqué ayer, dentro de 15 días celebraremos la misa comunitaria del Día de la Madre, es decir, el 10 de mayo. Para que lo tengamos en cuenta, a las 12 del día pueden anotar la intención por madres vivas o por madres difuntas. Ofrezcamos la Eucaristía por ellas, que es lo que nos centra en este momento, la Eucaristía. Dios les pague por seguirnos, por estar allí con nosotros, por seguir el mensaje del Señor, por querer crecer en esta Pascua y en cada instante, por querer dejarnos enseñar por la palabra y por la iglesia, que a todos nos enseña. O sea, uno cuando prepara, cuando se sienta a mirar la palabra, uno también cae en cuenta de muchas cosas. Uno como sacerdote tiene que compartirlas con humildad, con mucha humildad, muchísima humildad, pues no la tendré, pero tiene que ser humilde para compartir esto que el Señor le pide a uno hacer y decir, como decíamos, no lo que nosotros queramos, sino lo que Él quiere que nosotros caigamos en cuenta. Entonces dejémonos educar por el Señor. Dios les pague por su presencia. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Una santa tarde, la Virgen los acompañe. Hoy te llamo y te digo, mamá, he caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad. No he encontrado aún la felicidad. Necesito de tu luz. Llévame a Jesús. Me postraré a su lado y de mí le hablaré. Pediré que haga otro de mí y se olvide de lo tonto que fui. Madre de Dios,
Madre